Dice la palabra del Señor. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, el tema del campamento es terminando la carrera, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre terminando la carrera, y aunque todavía no hemos terminado la carrera porque estamos todavía usando esa misma metáfora, ¿verdad? Estamos corriendo esa carrera. Vamos a ver algunos personajes que sí terminaron la carrera, que sí la terminaron y la terminaron bien. Terminaron encomiendas que el Señor les pidió a ellos, y se encontraron con temores, se encontraron con obstáculos, tuvieron equivocaciones, pero a pesar de todo terminaron su carrera. Y es precisamente en esta lista que da el autor del libro de los Hebreos. También vamos a ver nada más algunos personajes, cómo ellos pudieron terminar bien la carrera o la encomienda que Dios le dio a ellos. Amén. No olvidando que nosotros todavía nos falta, tenemos que seguir hasta terminar, pero vemos ejemplos de personas que ya terminaron. Y el Hebreos 12 dice que son como espectadores ya nada más, viendo a los que ahora están corriendo. Está usando el autor de Hebreos esa figura, ¿no? Para poder entender un poquito el por qué el autor de Hebreos les habla de esta manera, tenemos que entender un poquito el trasfondo de la carta. Realmente la carta de los Hebreos es un autor desconocido, nadie sabe quién fue. Aunque algunos le atribuyen a Apolos, otros piensan que fue Bernabé, otros creen que fue Pablo por las metáforas que usa, pero todavía no se han puesto de acuerdo quién escribió esta carta. Sin embargo, la carta de los Hebreos es una carta que exhorta a los cristianos a buscar la madurez, En el momento que se escribe la carta, hay persecución. Hay mucha persecución. Estos hebreos, por esa persecución al cristianismo, es decir, obedecieron a la fe, estos hebreos, y por esa persecución estaban tentados fuertemente a hacer una regresión al judaísmo, a los rituales. Por lo tanto, el autor de Hebreos expone en esta carta una clara superioridad de Cristo sobre, y empieza a decir, ¿verdad?, sobre los ángeles. Pone que Cristo es superior a Moisés, que Cristo es superior a Moisés, que Cristo es el gran sumo sacerdote, y algunos comentaristas exponen que algunas personas, específicamente aquí en el capítulo 11, fueron salvas por su fe. Por ejemplo, ¿quién? Enoc, por ejemplo. Fueron salvas por su fe. Entonces, ¿qué va a exponer el autor de Hebreos en este capítulo 11? Expondrá a lo que algunos le llaman los héroes de la fe, algunos así le llaman, ¿verdad?, los héroes de la fe, y expondrá que hubo personas que caminaron en fe y terminaron su carrera. Y esa es la misma fe que usted y yo tenemos. Ay, ¿tiene la misma? Pues sí, porque la fe es un don de Dios. Es un don de Dios. Es la fe que Dios nos ha otorgado a todos nosotros. Entonces, ¿por qué el autor de Hebreos expondrá o expone a estos héroes de la fe? El autor los expone como un ejemplo, simplemente es eso, como un ejemplo de cómo ellos terminaron su carrera a pesar de obstáculos, a pesar de los obstáculos que ellos enfrentaron, a pesar de dificultades que ellos atravesaron. Y mire cómo comienza el verso 1. ¿Lo tiene? Dice Hebreos 11:1. ¿Lo tiene? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora mire, hermano, lo primero que hace mención el autor es una clara definición de lo que es la fe. Esto es la fe. Esta es la definición de la fe.
Y en esta definición hay dos palabras importantes. Y la primera palabra que nombra que la fe es la certeza. Sí dice, ¿verdad? La certeza. Y la palabra certeza aquí que usa el autor es una palabra que quiere decir una seguridad. Es lo que quiere decir una seguridad. Y es decir, esta seguridad o esta fe o esta confianza en Dios, mire bien hermano, no es algo que nace en nosotros, no es algo que nace en nosotros. Esta fe o esta seguridad es algo que Dios le da a todos los nacidos de nuevo. Es algo que Dios nos da, es un don de Dios. La segunda palabra es convicción. Dice, la fe es la convicción de lo que no se ve, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la palabra convicción, entre algunas definiciones, significa una acción, es lo que quiere decir. Porque tiene varias definiciones, ¿verdad? Pero entre algunas definiciones significa una acción. Ejemplo, es como decir, esto que yo hago, yo lo hago con una convicción. Esto que estoy haciendo lo hago con una convicción. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Y esto habla de que sus acciones externas dieron testimonio de que confiaban en Dios. Repito, esto habla de que sus acciones externas dieron testimonio de que confiaban en Dios. Ahora, esta gente que va a nombrar el autor, no solamente esta gente que va a nombrar, no solamente esta gente vivían por esa fe, sino que esta gente que va a nombrar el autor son personas que estaban dispuestos a morir por lo que creían. Entonces son dos cosas bien importantes. Una, estos que va a nombrar era gente que vivían por esa fe, pero también estaban dispuestos a morir por lo que creían. Y en el momento que vivían por su fe, estaban dispuestos a morir por lo que creían. Miren bien, no existía la iglesia. No tenían una Biblia como nosotros. No tenían un pastor que les pidiera un consejo. No tenían nada de eso. Lo único que tenían era una palabra de Dios que les había dado en un momento dado y ellos caminaban, accionaban por fe, nada más. Era lo único que tenían. Entonces, el autor de Hebreos hace mención lo que es la fe y ahora expone hombres que esa fe fue reflejada en acciones. En acciones. ¿Sí estoy explicando, hermano? Verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y mire lo que dice el verso 3. Por la fe entendemos. ¿Qué dice, hermano? Por la fe entendemos. ¿Quién entiende? ¿Sabes quién? Los destinatarios. ¿Ok? A quienes se está escribiendo estos héroes de la fe y nosotros también. Usted que ha nacido de nuevo, ¿qué Dios le dio fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, ¿qué está citando el autor de Hebreos? ¿Qué está citando, hermanos? Está citando Génesis. Génesis. Y lo primero que nombra el autor es el ejemplo de Génesis. ¿Qué pasó en Génesis? La creación. Eso fue lo que pasó en Génesis. ¿Qué les está diciendo? Le está diciendo a los destinatarios, ¿ustedes creen que el universo Dios lo creó y tienen ya esa fe sin haber visto? Por eso le dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entendemos, dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, el autor les está diciendo, ustedes nunca estuvieron presentes cuando Dios creó el universo, las estrellas, el jardín, ni nosotros tampoco. ¿Alguno estuvo presente? No.
O bueno, vamos más para acá. ¿Alguno ha visto un escrito original de la Biblia? Original, que diga, este es de la pluma de Pablo, este es. ¿Quién ha visto eso? ¿Y usted qué cree? Entonces, ¿qué le está diciendo el autor en el verso 2? Es que ellos ya creían. ¿Quién creó el universo? Dios. Por eso dice, por la fe entendemos. Es decir, le está diciendo, ustedes nunca estuvieron presentes cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó la creación, cuando Dios creó las estrellas, inclusive cuando Dios creó el jardín. Ustedes nunca estuvieron presentes ahí, pero ustedes creen. ¿Creemos en eso, hermano? Entonces, ¿qué está diciendo el autor? Lo que está diciendo es que a pesar de que ustedes nunca estuvieron presentes cuando todo fue creado, ustedes ya tienen esa fe. Es decir, los destinatarios, nosotros y estos héroes de la fe ya habían aceptado esta verdad por fe sin haber visto. Ya la habían aceptado. Entonces la pregunta es, ¿usted cree que el universo Dios lo creó? Sí. ¿Cuánto creen eso? Sí. ¿Usted estuvo presente? No. ¿Cómo lo hizo Dios? No lo sé. ¿Por qué cree? Pues porque creo, porque Dios me dio una fe. ¿Quién le dio esa fe? Dios. Pues sepa que algunos no creen. Como es la teoría de la teoría del Big Bang, que creen que una explosión y de ahí, algunos no creen. Hubo una explosión y ahí se formaron. Algunos no creen. ¿Sabe por qué no creen? Porque no son nacidos de nuevo. Por eso no creen. Porque no son nacidos de nuevo. ¿Nosotros por qué creemos, hermanos? No por nosotros, sino porque hemos nacido de nuevo. Ahora, después de que el autor de Hebreos les dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, le está diciendo, ustedes creen que Dios creó el universo aunque no estuvieron presentes. Después de eso el autor empieza a nombrar de una forma explícita a 16 personas de fe. Es decir, después de que el autor de Hebreos le dice a los destinatarios y a nosotros entendemos que por fe, nunca estuvimos presentes ahí, pero creemos que por fe el universo fue creado, la creación fue creada por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así, yo no te puedo explicar cómo, pero así fue, lo creemos por fe. Y ese es un don de Dios. Después de eso, el autor de Hebreos comienza a nombrar algunas personas que caminaron en fe y terminaron su carrera, por decirlo de esa manera. Y la primera persona que vemos que terminó su carrera, ¿quién fue? Verso 4. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, o sea, fueron varias, y muerto aún habla por ella. Mire qué tremendo, empieza a nombrar a Abel. Ahora, la primera persona que vemos de quien terminó su carrera, por decirlo de esta manera, fue Abel. Abel terminó su carrera por fe. Fue Abel. ¿Y por qué el autor se remonta hasta Génesis y nombra a Abel? Lo nombra porque desde Génesis la palabra nos enseña que la única manera de acercarnos a Dios pues es precisamente por fe. No hay otra. La única manera. Ahora, cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 4, salen a relucir, hermano, dos personajes, Caín y Abel. ¿Qué vemos en ellos dos? Vemos que los dos tienen los mismos padres, ¿sí o no?
Vemos que los dos recibieron las mismas instrucciones. Vemos que los dos eran pecadores. Abel era pecador, hermano. También el único que nunca hubo pecado fue en Cristo. Vemos que los dos sabían cómo hacer un altar. Vemos que los dos ministraban en un altar, mas sin embargo, aunque los dos tenían los mismos padres, los dos recibieron las mismas instrucciones, los dos tenían un corazón diferente. Los dos tenían actitudes diferentes al acercarse a Dios. Abel creía en Dios, Abel amaba a Dios, Abel anhelaba lo de Dios, Abel era sincero con Dios. Mas sin embargo, Caín, aunque conocía de Dios, no amaba a Dios, no anhelaba lo de Dios. Parecía que sí, pero no, esto lo vamos a ver. No era sincero con Dios. Y Caín servía a Dios como quería, y Judas lo nombra. Judas lo nombra, Judas 11. Si usted va a Judas 11, nombra no solamente a Caín, sino también a otros personajes. Judas lo nombra. Y en Judas 11 dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿De quién está hablando? De gente que profesa el cristianismo, pero viven como quieren. Viven como quieren. Sirven a Dios a la hora que quieren. Busquen a Dios por lucro, por salir de los problemas. ¿Qué dice Judas? Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué está nombrando Judas, hermano? Judas nombra gente que supuestamente servía a Dios, pero tenía una falsa religión. Es decir, aunque estos estaban caminando supuestamente con Dios, ¿eran qué, hermano? Eran falsos. Eran falsos. ¿Por qué? Porque se veían a Dios como querían. Pues el primer personaje que nombra el autor es Abel. Abel alcanzó testimonio de que era justo, no perfecto, justo. Sus ofrendas hablaban por él. Abel sí quiso lo de Dios, Abel sí amaba a Dios, Abel sí se acercaba a Dios con reverencia. ¿Y cómo terminó su carrera, hermano? Terminó bien. A diferencia de Caín. Amén. ¿Cómo tenemos que terminar nuestra carrera? Bien. Verso 5. Estamos en Hebreos. El siguiente personaje. ¿Lo tiene? Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado. Como que lo buscaron, ¿verdad? Y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes de que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Una figura del arrebatamiento esa, hermano. Es decir, el segundo personaje que nombra el autor es Enoc. Ahora, ¿qué significa Enoc? Enoc significa disciplinado, adiestrado, dedicado, bien instruido. Ahora mire bien. En el tiempo de Enoc, hermano, la maldad era mucha la maldad. Y es interesante que cuando usted lee Génesis 5, usted va a leer los descendientes de Adán, y son muchos años, bastantes años. Usted va a ver, por ejemplo, cuando dice, fueron los días de Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Seth. Vivió Seth 105 años y engendró a Enos, y fueron todos los días de Seth 912 años y murió y engendró a Cainán. Y usted va a ver 800 años, 900 años de vida, va a haber muchos años. Y en esa lista está dando los años y como que se para un poquito con Enoc,
Porque dice, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén y caminó Enoc con Dios. Y empieza a nombrar que caminó Enoc con Dios, hermano. Nada más en Enoc como que se detiene. Dice, fueron todos los días de Enoc 365 años, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cuántos años vivió Enoc, hermano? 365 años. Era un jovencito, un teenager. ¿Sabes por qué era un teenager? A comparación de 800 años. A comparación, porque si usted los compara, ¿cuántos años tienes, hermano? Yo tengo 800 años. ¿Y tú? No, yo tengo 900 años. ¿Y tú? No, 300 años. No, tú eres un teenager. Un poquito, imagínense. ¿Cuántos años tienes? No, yo tengo 651 años. ¿Y tú, hermano? No, ya me siento viejo, ya tengo 45 años. Dice el hermano Mara, yo me voy a platicar allá con los viejos. ¿Cuántos años tienes? 85. 85. ¿Se da cuenta? Es que hay una diferencia bien grande, hermano, entre 900 años a 365 años. Es casi lo triple, ¿no? Era un teenager, ¿no? Todavía quizá, ¿no? Sin embargo, en el tiempo de Enoc, hermano, la maldad era mucha, había gigantes. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Enoc caminó con Dios, se santificó. Enoc siguió y terminó su carrera en medio de ¿qué, hermanos? En medio de tanta maldad. Enoc hizo todo lo contrario de lo que hacía la multitud. En el tiempo de Enoc todos le daban la espalda a Dios, pero Enoc no. Enoc decidió radicalmente caminar con Dios. Y caminar con Dios habla de una vida de agradar a Dios cada día. Caminar con Dios habla de una vida de hacer la voluntad de Dios cada día. Caminar con Dios habla habla de cada decisión, de cada paso. Lo hacía en el temor de Dios. 365 años. Cada paso que daba, cada decisión lo hacía en el temor de Dios. ¿Cómo terminó su carrera, no? Bien. Había oposición. Todos le habían dado la espalda a Dios, La maldad era mucha. Quizás sufrió burla, posiblemente. Quizás sufrió estragos, posiblemente. Pero él decidió caminar con Dios. Amén. Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tercer personaje, verso 7. ¿Quién es? Noé, el que toca el piano, Si no, Noé. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora mire bien, ya vamos dos personajes que terminaron bien su carrera, ¿verdad? A pesar de la oposición del mundo, a pesar de que la maldad era mucha, ellos iban en contra de todo eso. Ahora, el tercer personaje que vemos aquí es Noé. ¿Y qué significa Noé? Significa reposo, o el que Dios usa para dar reposo, quieto, descanso, consuelo. De la misma manera, en el tiempo de Noé, hermano, la maldad se había agravado, tanto
que Dios decidió terminar con todo ser viviente. Dice la palabra que sus pensamientos eran ¿qué? Constante mal. Decía, quizá ellos pensaban, mañana, ¿qué voy a robar mañana? Mañana voy a robar aquella casa. Mañana voy a pelearme con aquella persona. Mañana voy a meterme a la Walmart, voy a sacar cosas y no las voy a pagar. Mañana... Bueno, era mucha la maldad. Sin embargo, en medio de tanta maldad había un hombre que estaba agradando a Dios por fe. Conocemos la narración, dice que la palabra del Señor dice que Dios le dejó saber a Noé que iba a traer destrucción por medio de un diluvio. Noé cree. Noé en esa fe actúa. Dios le da la dimensión del arca a Noé. Y Noé se pone a trabajar, hermano, ¿cuántos años? 120 años. 120 años. Noé predicaba y trabajaba. Sufría burlas, sufría rechazo. Y aunque todo el mundo le daba la espalda a Dios, Noé no. Yo decía, hermano, wow, una arca. Sin esquilza. Serrucho. Hermano, a veces cuando no trae uno las herramientas se frustra uno, ¿eh? ¡Ah, me voy para la casa! Imagínense Noé sin herramienta sin Hand Depot. ¿Verdad? Un arca con tremendas dimensiones. No fue fácil construir el arca. Noé trabajaba en el arca y era pregonero de justicia. ¿Y sabe qué, hermano? Trabajó 120 años preparando un arca. Trabajo pesado, hermano. Estar cargando la madera. Dígame si no. Los 2x12. Un arca grande, estar cargando toda la madera. La gente burlándose de él. La gente, hermano, tomándolo como a loco quizá. Se burlaban de él. ¿Y sabe qué? Nadie se convirtió. Imagínense. Está trabajando por 120 años en la iglesia y los mismos 5 miembros ahí todavía. Y llegan tarde al culto. Oye, eso desanima a cualquiera, hermano. No, pero vea, trabajó 120 años Noé. Hizo un trabajo muy pesado como un arca. Es un trabajo pesado. La construcción es pesada, hermano. Es pesada. Y no solamente eso, estaba trabajando en la construcción y en el ministerio, porque era pregonero de justicia. Y cuando predicaba, la gente que decía, que va a llover, Noé, si nunca ha llovido. ¿Y qué dice la gente? No, que cuando Cristo ya no viene. Y no se convirtieron. 120 años predicando y no se convirtieron. Eso a cualquiera, hermano, lo desanimaría. Eso a cualquiera le traería duda. ¿De verdad, Señor, me mandaste a hacer eso? ¿De verdad? Es más, nunca había llovido todavía. Mas, sin embargo, hermano, ¿qué dice la Escritura? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, o sea, le predicó a todos,
y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. No fue fácil construir el arca. Quizás sintió temor, quizás imagínense, cuando yo leía esto es Noé contra el mundo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Terminó su encomienda. Terminó su encomienda, a pesar de que nadie se convirtió. Era un mensaje duro el que traía Noé, un mensaje de salvación. Es el mismo mensaje de hoy, hermano. Salvación y condenación. Es el mismo mensaje de hoy. El mensaje de hoy salva y condena, no hay más. Y es el mismo mensaje que traía Noé, salvación y condenación, no hay más. ¿Y qué hacían en el tiempo de Noé? Los pensamientos de la gente eran de mal en mal. Y hermano, son casi los mismos pecados en el tiempo de ahora como en el tiempo de Noé, casi lo mismo. Por ejemplo, en el tiempo de Noé había indiferencia, ahora también la hay. En el tiempo de Noé la maldad había aumentado, ahora también la hay. En el tiempo de Noé la gente no quería de Dios, ahora también lo hay. En el tiempo de Noé había un remanente, ahora también lo hay. En el tiempo de Noé había tiempo de salvación, ahorita hay tiempo de salvación, pero se terminó el tiempo y se va a terminar el tiempo. La pregunta es, ¿cómo vamos a terminar nosotros la carrera?